Fueron portavoz de toda una generación. Sus letras llenas de rabia representaban el contento colectivo propio de los adolescentes de la década de los 90. Una banda que con solo 7 años activa vio su disolución de forma prematura tras la muerte de su principal figura. Sin embargo, su legado continúa más vivo que nunca. Hoy repasaremos la historia de Nirvana. Nirvana vio sus inicios en 1987 en la localidad de Aberdeen, Washington, Estados Unidos. El cantante y guitarrista Kurt Cobain y el bajista Chris Novoselic se conocieron mientras asistían al Aberdeen High School, pero se volvieron conocidos mientras frecuentaban los ensayos de una banda local que a ambos les gustaba, The Melvins. Cobain siempre mostró interés en formar una banda con Novoselic, pero este se mostraba indiferente. Para convencerlo, el guitarrista le entregó un demo de su banda Fecal Matter. Sin embargo, Novoselic se demoró 3 años en animarse en escuchar la grabación y cuando finalmente lo hizo, decidió formar la banda junto a Cobain. La primera formación fue llamada Sellouts y principalmente realizaban covers de Creedence Clearwater Revival. Este proyecto contaba con Novoselic en guitarra y voz, Cobain en la batería y Steve Newman en guitarra, pero duraría muy poco tiempo. Con una nueva formación, esta vez con canciones originales, Cobain estuvo a cargo de la guitarra, Novoselic del bajo y Bob McFadden en batería. Sin embargo, nuevamente este proyecto solo duró un par de meses. Ese mismo año, Cobain y Novoselic reclutaron al baterista Aaron Burkhardt, comenzando a practicar los temas de Fecal Matter y a escribir nuevo material. Durante los meses iniciales, la banda pasó por varios nombres, Skid Row, Pem Cup Shoe y Ted Ed Fred. Pero influenciado por su interés en el budismo, Cobain propuso el nombre Nirvana, ya que según sus propias palabras, quería un nombre que fuera hermoso o agradable en lugar de un nombre punk malo y obsceno como Angry Samoans. Así, Nirvana tocaría por primera vez bajo este nombre en 1988 en el Community World Theater en la localidad de Tacoma, Washington. En los siguientes meses, Nirvana cambió varias veces de baterista. Kurt y Chris se mudaron a Olympia, por lo que perdieron contacto con Burkhardt. En su lugar ensayaban con Dale Crover, baterista de The Melvins, grabando sus primeros demos con él ese mismo 1988. No pasó mucho tiempo y Crover dejó la banda debido a que se mudó a San Francisco, recomendando a Dave Foster como reemplazo en la batería. Sin embargo, su permanencia en la banda fue difícil debido a su abuso del alcohol y que siempre tenía mucha resaca para practicar. Una tarde, Cobain y Novoselic asistieron a un concierto de Malfunction, donde conocerían a Chad Channing. Chad por aquel entonces tocaba con una banda llamada Tick Dolly Row, cuyos miembros en el futuro formarían Soundgarden, pero pronto Chad aceptó tocar con Kurt y Chris. Con una formación estable, lanzaron su primer sencillo en noviembre de 1988, Love Buzz, bajo el sello discográfico independiente de Seattle, Sub Pop. Este sencillo contenía un cover de la canción Love Buzz de la banda Shocking Blue. Gracias al buen recibimiento local, el grupo se mudaría permanentemente a Seattle y un mes más tarde ingresaría en el estudio para grabar su primer long play, Bleach. Inicialmente, el sello discográfico solo había solicitado un EP, pero tras discutirlo con la banda y viendo que tenían el material suficiente para un LP, les permitieron grabarlo bajo la producción de Jack Endino. Las canciones de Nirvana tenían una clara influencia de The Melvins, el punk rock de los 80 de Mudhoney y el metal de los 70 de Black Sabbath. A pesar del entusiasmo inicial, el álbum se vio retrasado por varios meses hasta que Sub Pop pudiera conseguir fondos suficientes para publicarlo. Jason Everman, guitarrista que frecuentaba el estudio, quedó impresionado con el sonido de Nirvana, por lo que fue quien pagó los $606.17 que se necesitaban para grabar el álbum. Everman se unió brevemente a la banda como segundo guitarrista, aunque no llegó a participar en las grabaciones del álbum. Como retribución por el dinero, fue incluido en la portada y en los agradecimientos. Originalmente el disco sería llamado Too Many Humans. Sin embargo, mientras conducían por San Francisco, Cobain vio un anuncio sobre la prevención del SIDA, donde se les recomendaba a los heroinómanos desinfectar las agujas con lejía, también conocida como blanqueador, cloro o bleach en inglés. Bleach salió al mercado el 15 de junio de 1989 contando con 11 canciones, incluyendo el cover de Love Buzz. Aunque no llegó a las listas del Billboard, el LP fue bien recibido por la crítica en general.
Lamentablemente para Nirvana, el sello no promocionó ni publicó mucho el álbum. Aún así, gracias al movimiento underground local, vendió cerca de 40.000 copias en Estados Unidos. Esto le permitió a la banda comenzar a realizar su primera gira por la costa este del país, así como de manera internacional en algunos clubes de Europa. Durante la gira tuvieron constantes discusiones con Everman sobre el futuro de la banda, por lo que Nirvana cancela las últimas fechas y deciden volver a Washington, donde Everman fue despedido. A finales de ese mismo 1989, Nirvana graba un nuevo EP, Blue, el cual contenía una remasterización del mismo tema, así como de Love Buzz y las canciones inéditas Been a Song y Stain. Unos meses más tarde, ya en 1990, Nirvana comenzó a trabajar en las canciones para su segundo álbum junto al productor Butch Vig. Cobain y Novoselic se empezaron a desilusionar por la forma de tocar de Channing, y este a su vez le frustraba que no lo dejaran participar en la creación de los temas, por lo que pronto Channing dejó la banda, siendo reemplazado por Dale Crover mientras realizaban una gira junto a Sonic Youth. Además, en aquellos meses grabaron otro EP titulado Sliver con el baterista de Mudhoney, Dan Peters. En septiembre de ese año, Buzz Osborne de The Melvins presentó a Nirvana al baterista Dave Grohl, cuya banda Scream se había disuelto. En palabras de Novoselic, cuando Grohl audicionó, en 2 minutos supieron que era el baterista adecuado. La fuerza y las influencias de Grohl en la batería, principalmente de John Bonham de Led Zeppelin, encajaron a la perfección con lo que Kurt y Chris estaban buscando para su sonido, por lo que Dave fue reclutado de manera permanente en la banda. A medida que Nirvana ganaba popularidad, las letras y composiciones de Cobain también fueron cambiando. Pasaron de ser crudas, agresivas y llenas de rabia a tonalidades más melódicas y letras más poéticas, incluso románticas. Según declaró en una entrevista, buscaba que sus canciones fueran lo más simple posible, ya que se sentía desilusionado con el sonido pesado que tenían las bandas que escuchaba por aquel entonces como R.E.M. y Pixies, así como de las emergentes bandas de Seattle que compartían el mismo sonido crudo. A comienzos de 1990, Nirvana comenzó a planificar su segundo álbum para Sub Pop, cuyo título fue de manera provisional Sheep. La mayoría de las estructuras básicas ya estaban completadas en ese periodo, pero Cobain continuaba trabajando en las letras y la banda no estaba segura de qué canciones serían grabadas. Debido a que la voz de Cobain se comenzó a deteriorar durante las grabaciones, se vieron forzados a dejar de grabar. Por aquellos mismos días, Sub Pop comenzó a tener dificultades financieras y no tardaron en aparecer rumores sobre su posible venta como filial a un gran sello, por lo que la banda decidió comenzar a buscar uno nuevo. Varias discográficas se reunieron con la banda, pero Nirvana firmó finalmente con DGC Records. Así, en la primavera de ese año, Nirvana comenzó a grabar su primer disco con un sello importante. A pesar de que la discográfica les ofreció varios productores, ellos insistieron que debía ser Butch Vig, con quien ya habían trabajado en la maqueta del disco y se sentían cómodos con él. El disco, rebautizado como Nevermind, fue grabado entre noviembre de 1990 y junio de 1991 en los estudios Sound City en California. Una vez completadas las sesiones de grabación, Vig y la banda se propusieron mezclar el álbum. Sin embargo, las mezclas resultantes se consideraron insatisfactorias, por lo que se contrató al mezclador de Slayer, Andy Wallace, para crear la mezcla final. Aún así, después del lanzamiento del álbum, los miembros de la banda expresaron su descontento con el sonido pulido que el mezclador le había dado al LP. Nevermind fue lanzado en septiembre de 1991. Inicialmente, DGC Records esperaba vender 250.000 copias. Sin embargo, el primer sencillo, Smells Like Teen Spirit, rápidamente ganó impulso gracias a la gran difusión del video musical que Nirvana había grabado un mes antes. Solo 3 meses después de ser lanzado, Nevermind vendía 400.000 copias a la semana en Estados Unidos, entrando rápidamente a las listas del Billboard, donde semana a semana ganaba más popularidad. Cuando la banda se marchó de gira por Europa en noviembre del 91, Smells Like Teen Spirit había alcanzado el puesto 35 del chart. En el viejo continente, Nirvana se vio en conciertos que superaban los límites de aforo peligrosamente, equipos de televisión que hacían presencia constante, y Smells Like Teen Spirit era casi omnipresente en radio y televisión. En enero de 1992, Nevermind desplazó a Dangerous de Michael Jackson del número 1 de las listas de álbumes del Billboard y encabezó las listas de muchos otros países.
En aquel momento, el disco había conseguido vender 300.000 copias a la semana. Come As You Are fue finalmente lanzado como segundo sencillo en marzo de 1992, logrando el puesto 32 del Billboard Hot 100. Además, se extrajeron 2 sencillos más del álbum, Lithium, que también se introdujo en el Billboard, alcanzando la posición 64, e In Bloom. Contra todo pronóstico, Nevermind vendió más de 7 millones de copias en los Estados Unidos y más de 30 millones en todo el mundo. A este repentino éxito se le atribuye que Nirvana popularizó el rock alternativo y el fin del dominio del glam metal que predominaba en los 80. El álbum recibió disco de oro y platino en noviembre del 91 y recibió el de diamante con 10 millones de copias vendidas en marzo del 99. Debido al agotamiento que llevan los conciertos, Nirvana no emprendió otra gira americana en apoyo de Nevermind y solo realizó un puñado de actuaciones ese mismo año. En marzo de 1992, Cobain buscó reorganizar las regalías de composición del grupo, que hasta ese momento se habían dividido en partes iguales, así representar mejor que él escribió la mayor parte de la música. Inicialmente Novoselic y Grohl no pusieron objeciones, pero cuando Cobain quiso que el acuerdo fuera retroactivo al lanzamiento de Nevermind, los desacuerdos estuvieron a punto de romper la banda. Después de una semana de tensión, Cobain recibió una parte retroactiva del 75% de las regalías. Estos malos sentimientos sobre la situación permanecieron dentro del grupo mucho tiempo después. En medio de rumores de que la banda se estaba disolviendo debido a la salud de Cobain, Nirvana encabezó la noche de clausura del Reading Festival de 1992 en Inglaterra. Unos días después actuaron en los MTV Video Music Awards de ese año. A pesar de la negativa de la cadena televisiva a permitir que la banda tocara la nueva canción Rape Me, Cobain rasguió y cantó los primeros compases de la canción antes de tocar Lithium. En aquella entrega, la banda recibió premios en la categoría de Mejor Video Alternativo y Mejor Artista Nuevo. DGC Records esperaba tener un nuevo álbum de Nirvana listo para la temporada navideña de finales del 92, pero esto fue imposible para sus integrantes ya que vivían en ciudades diferentes y el propio Cobain estaba esperando que su mujer Courtney Love diese a luz a su hija Frances Bean Cobain. Debido a esto, se lanzó el álbum recopilatorio Incesticide en diciembre de ese año. Incesticide fue un trabajo conjunto entre DGC y Sub Pop que recopiló varias grabaciones raras de Nirvana y tenía como objetivo proporcionar el material inédito a un mejor precio y a mayor calidad que los piratas. Como Nevermind había estado disponible durante 15 meses en las listas y el cuarto sencillo In Bloom se encontraba en boca de todos, DGC Records optó por no promocionar intensamente Incesticide. Aún así, lograron certificar disco de oro en febrero del año siguiente. Mientras se encontraban de gira a principios del 93, la banda grabó en Brasil varios demos de manera instrumental para armar su siguiente álbum. Constantemente discutían sobre qué nuevo productor debían elegir. En un comienzo se barajó volver a trabajar con Jack Endino, quien produjo Bleach, pero finalmente se inclinaron por Steve Albini, antiguo líder de la banda Big Black, quien había producido 2 de los discos favoritos de Cobain, Surfer Rosa de The Pixies y Pod de The Breeders. Antes de comenzar las sesiones de grabación, la banda envió a Albini el demo grabado en Brasil. A su vez, Albini le devolvió a Cobain una copia del álbum de PG Harvey, Rid of Me, para darle una idea de cómo sonaba el estudio donde iban a grabar. En febrero de 1993, Nirvana se trasladó al Pachyderm Studio de Cannon Falls, Minnesota, para comenzar la grabación del álbum. Albini no se reunió con los integrantes de la banda hasta el primer día de grabación, aunque había hablado con ellos previamente para conocer de primera mano el tipo de álbum que querían hacer. Durante la mayor parte de las sesiones, las únicas personas presentes eran los propios miembros de la banda, Albini y el técnico Boss Weston. La banda de Cobain dejó muy claro a DGC Records que no querían ningún tipo de intrusión durante la etapa de producción del álbum, amenazando con romper sus acuerdos con el sello en caso de no respetar esa condición. Las sesiones de grabación para el álbum comenzaron lentamente, pero se desarrollaron de forma intensa en su recta final. Cobain, Novoselic y Grohl grabaron juntos sus bases instrumentales para las canciones, excepto en cortes más rápidos como Berry Ape y Tourette's, en las que la batería fue grabada por separado en una cocina cercana por su reverberación natural. Posteriormente, Cobain añadió guitarras adicionales a la mitad de las canciones, después los solos de guitarra y finalmente las voces. La banda apenas hizo descartes y mantuvo prácticamente todo el grabado en cinta.
La única polémica que ocurrió durante los días de grabación tuvo lugar una semana después de comenzar las sesiones, cuando Courtney Love se presentó en el estudio porque echaba de menos a Cobain. El proceso de mezclas para el álbum se completó en el transcurso de 5 días. Esta cifra era muy corta para lo que acostumbraba Nirvana, pero no para Albini, que solía mezclar álbumes completos en un día o dos. En ocasiones, cuando el trabajo de la mezcla de una canción no daba los efectos deseados, la banda y Albini se tomaban el resto del día libre para contemplar videos de naturaleza o hacer bromas telefónicas para divertirse, dando las sesiones por finalizadas el 26 de febrero. En un principio, Cobain quería titular el álbum I Hate Myself and I Want to Die, frase que había aparecido en su diario a mediados del 92. En ese momento, el cantante usaba esta frase como reacción a quien le preguntaba cómo estaba. Cobain enfocó el título del álbum como una broma, pero Novoselic convenció a su compañero para cambiar el título debido a que temía que la broma se pudiera malinterpretar. Otra de las opciones para el título fue Verse, Chorus, Verse, antes de quedarse finalmente con el de In Utero, nombre que tomaron de un poema que Cobain escribió para Courtney Love. Después de que finalizaran las sesiones de grabación, Nirvana envió cintas sin masterizar del álbum a varias personas, incluyendo al presidente de Geffen Records, Ed Rosenblatt, y al presidente de la compañía que administraba la banda, Gold Mountain. Lamentablemente a la gran mayoría de ellos no les gustó el sonido, ya que esperaban algo más cercano a Nevermind, por lo que creció la incertidumbre de que las emisoras no acogieran el sonido nuevo del álbum. Sin embargo, a varios amigos de la banda sí les gustó el álbum, y en abril de 1993, Nirvana tenía la intención de lanzar In Utero tal como estaba. Aún así, dentro de los miembros de la banda también brotaron incertidumbres sobre el disco. Cobain admitiría más tarde: la primera vez que lo escuché en casa supe que algo estaba mal. La primera semana no tuve ningún interés en escucharlo y eso no suele ocurrir. El disco no me producía ninguna emoción, estaba entumecido. El grupo concluyó que el bajo y las letras no se escuchaban bien y consultaron con Albini para remezclar el álbum. Sin embargo, el productor se negó rotundamente. La banda trató de arreglar aquello que le preocupaba con respecto al disco durante el proceso de masterización con Bob Ludwig en su estudio Portland, en Maine. Novoselic quedó satisfecho con los resultados, pero Cobain no estaba convencido de que el sonido fuera del todo perfecto. Finalmente, In Utero vio la luz en septiembre de 1993, sin embargo, DGC Records optó por una modesta promoción. A diferencia del anterior álbum, el sello no lanzó comercialmente ningún sencillo, sino que envió copias promocionales del tema Heart Shaped Box a emisoras de radios universitarias, ya que decidieron no fijarse como objetivo entrar en las emisoras del Top 40. In Utero debutó en el número 1 de la lista de álbumes del Billboard 200, tras vender 180,000 copias en su primera semana en el mercado. No obstante, cadenas de tiendas minoristas como Walmart y Kmart rehusaron vender el álbum ya que temían que los clientes se pudieran sentir ofendidos por el diseño de la contraportada. Debido a esto, DGC Records lanzó una nueva versión del álbum rediseñada, eliminando lo que podría ser ofensivo y cambiando el nombre de la canción Rape Me a Wave Me. A pesar de este contratiempo, In Utero recibió el reconocimiento de la crítica especializada, situándolo como uno de los mejores lanzamientos del año. Además, The New York Times lo incluyó en su lista de los 10 mejores álbumes del año. El disco también fue nominado a la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa en los premios Grammy de 1994. Sin embargo, perdieron ante el álbum Soropa de U2. En octubre, Nirvana se embarcó en su primera gira por Estados Unidos en 2 años. Para la gira, la banda añadió a Pat Smear de la banda Germs como guitarrista secundario. Mientras se encontraban promocionando In Utero, la banda llegó a un acuerdo con la cadena MTV para grabar un Unplugged, algo que llevaban tiempo negociando. Nirvana quería hacer algo diferente a una actuación típica de estos shows, porque creían que la mayoría de las bandas lo trataban como espectáculo de rock, tocando sus éxitos como si fuera el Madison Square Garden, excepto que con guitarras acústicas. El grupo buscó inspiración en el álbum de 1990 de Mark Lanegan, The Winding Sheet. Entre las ideas que se les ocurrieron a los miembros de la banda, se incluyeron versiones de The Man Who Sold the World de David Bowie e invitar a miembros de Meat Puppets a unirse a ellos en el escenario, grupo con el que se encontraban de gira en aquel momento. Por supuesto, a la cadena televisiva esto no le gustaba, ya que deseaban que la banda tocara sus éxitos y que sus invitados fueran otras figuras reconocidas en el ambiente musical,
Incluso el día antes de la filmación, Cobain se negó a tocar, en parte por las discusiones con la producción de MTV y por la abstinencia a las drogas que pasaba en ese momento que lo volvían más irritable. Aún así, Nirvana grabó su actuación el 18 de noviembre de 1993 en Sony Studios en la ciudad de New York. Cobain sugirió que el escenario se decorara con lirios, velas negras y un candelabro de cristal como si fuera un funeral. A diferencia de muchos artistas que aparecieron en el programa, Nirvana filmó la interpretación completa de 14 canciones en una sola toma. Incluyeron una canción de su álbum debut Bleach, 4 de su segundo álbum Nevermind y 3 del recientemente lanzado In Utero. Chris y Kurt Kirkwood de Meat Puppets se unieron para interpretar 3 de sus canciones. El set terminó con la interpretación del tema tradicional Where Did You Sleep Last Night, siguiendo el arreglo del músico de blues Led Billy, a quien Cobain describió antes de la canción como su intérprete favorito. Después de que la banda terminó, Cobain discutió nuevamente con los productores del programa quienes querían un bis. Kurt se negó porque sintió que no podría superar la interpretación de aquella canción. El programa fue lanzado un mes más tarde, en diciembre de ese año, aunque no fue reproducido de manera completa ya que se omitieron las canciones Something in the Way y Oh Me, acortando la duración de 1 hora a 45 minutos. En febrero del 94, tras grabar el MTV Unplugged, la banda inició una serie de giras de 6 semanas por Europa, pero fue cancelada cuando Cobain sufrió una sobredosis en Roma. Gracias a una intervención de sus amigos, Kurt aceptó entrar en un programa de rehabilitación, pero solo una semana después de su ingreso, desapareció de las instalaciones sin informar a nadie, y luego regresó a Seattle. Una semana después, el 8 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto en su casa por una herida de escopeta autoinfligida. Su cuerpo yacía junto a una carta que dejó para su esposa y su pequeña hija. La muerte de Cobain atrajo la atención internacional y se convirtió en un tema de debate y fascinación pública. En cuestión de horas, las existencias de discos de Nirvana en las tiendas se agotaron, así como las ventas aumentaron drásticamente en el Reino Unido. Las entradas no utilizadas para los conciertos se vendieron a precios inflados en el mercado de segunda mano, como si fueran una pieza de historia. El 10 de abril del 94 se celebró una vigilia pública en memoria a Cobain, en un parque del Seattle Center que atrajo aproximadamente a 7,000 personas. Luego se realizó una ceremonia final el 31 de mayo de ese mismo año. Tras la muerte de Cobain, Dave Grohl fundó una nueva banda, Foo Fighters, mientras que Novoselic centró su atención en el activismo político. Los planes para un nuevo álbum de Nirvana, que se llamaría Verse Chorus Verse, fueron cancelados porque Novoselic y Grohl encontraron emocionalmente abrumador reunir el material tan pronto de la muerte de Cobain. En cambio, en noviembre del 94, DGC Records lanzó la presentación del MTV Unplugged, debutando en el número 1 de las listas del Billboard y valiéndole a Nirvana un premio Grammy al mejor álbum de música alternativa. En 1996 se lanzó el álbum en vivo From the Moody Bank of the Wishkah, el cual se convirtió en el tercer lanzamiento consecutivo de Nirvana en debutar en la cima de las listas de los álbumes del Billboard. Tras la muerte de Cobain, los derechos de sus canciones entraron en un constante limbo. En 97, Novoselic, Grohl y Love crearon una asociación para compartir los derechos de las canciones, pero al poco tiempo la viuda de Cobain demandó a los miembros de la banda exigiendo la totalidad de los mismos, por lo que una orden judicial impedía que se publicara material nuevo hasta que el caso fuera cerrado. No fue hasta 2002 en que los implicados llegaron a un acuerdo, y ese mismo año se lanzó un álbum recopilatorio titulado simplemente como Nirvana. Luego en 2004 se lanza un box set titulado With the Lights Out, con grabaciones inéditas y ensayos preliminares a las grabaciones de los discos. Con el paso de los años se han lanzado otros discos recopilatorios, así como varios DVDs con presentaciones de la banda en vivo. También se han lanzado remasterizaciones y ediciones deluxe de aniversario de los 3 álbumes que Nirvana logró grabar, siendo un claro ejemplo que, a pesar de que pasan los años, Nirvana es y será una de las bandas más influyentes en la escena musical, así como Kurt Cobain fue el último gran rockero de toda una generación.